Darwin publicó su teoría de la evolución en 1859 en un libro titulado El origen de las especies, y desde entonces ha generado polémica. Era la conclusión de un trabajo que Darwin había iniciado casi 2 décadas atrás, cuando salió a navegar por el mundo en un barco llamado Beagle. En esa expedición, Darwin recogió miles de animales y plantas que eran diferentes a lo que había conocido. Y al regresar a Inglaterra, quedó fascinado con la gran cantidad de pájaros que había encontrado en unas remotas islas situadas ante la costa de Sudamérica, las Galápagos. Había un pájaro que le recordaba a una curruca, otro que parecía un carpintero, otro como un pinzón, etc. Pero no sabía qué eran. Todos estaban adaptados a distintas formas de vida. Algunos comían insectos, otros buscaban grano, otros podían romper las enormes semillas de algunas de las plantas que encontramos en las Galápagos. Tenían aspectos distintos, picos distintos, diferentes estilos de vida. Cuando Darwin pidió ayuda para identificar a los pájaros, se llevó una sorpresa. Estaba abrumado, maravillado, cuando oyó lo que le decían los ornitólogos británicos. Todos son pinzones. Este no es un pájaro carpintero, es un pinzón. Este no es una curruca, es un pinzón. Pero, ¿por qué había encontrado pinzones con características tan distintas en una serie de islas cercanas? Darwin argumentó que en la naturaleza los organismos individuales compiten por recursos limitados, como la comida. Si un pájaro nace, por ejemplo, con un pico algo más grande que los demás, puede tener ventaja en una isla en la que abundan las semillas grandes. Con el paso de las generaciones, los pájaros con los picos grandes tendrán más posibilidades de sobrevivir y de reproducirse, perpetuando en sus crías este tipo de pico que representa una ventaja. Darwin lo llamó selección natural, porque las fuerzas de la naturaleza, como en el entorno de una isla de las Galápagos, seleccionan a los organismos mejor adaptados. Así llegó a la conclusión de que con el paso del tiempo daría pie a nuevas especies. Lo que Darwin destacó era un principio general, algo que observamos fácilmente en la naturaleza, que las especies no son inmutables, que con la influencia o la presión de la selección natural cambian con el paso del tiempo. Darwin creía que todas las plantas y los animales que vemos en la actualidad se habrían desarrollado siguiendo ese proceso. A la evolución gradual de las especies nuevas la denominó descendencia con modificación y representó las relaciones entre todos los seres vivos en un árbol de la vida en el que cada rama era una especie descendiente de un antepasado común. Si seguimos el árbol de la vida desde muy atrás, por ejemplo desde nuestra rama, vemos nuestro parecido con los simios. Y si bajamos un poco, vemos las similitudes con otros mamíferos. Más abajo con los reptiles y finalmente con los anfibios, los peces, hasta llegar a los gusanos, las medusas, etc. Vemos que hay una continuidad en la vida del planeta.